también universitarios que hemos convidado hoy día a este espacio. O sea, imagínense las sinergias que se están dando de poder tener en una misma aula virtual, ¿verdad? Estudiantes universitarios, estudiantes de enseñanza media, profesores, hablar temas que nos parece muy relevante y por eso nos sumamos con gusto, Pablo, Camila, a la conversación, porque son temas muy importantes. Hoy día, lamentablemente, la educación financiera es algo que está un poquito más postergado en los currículums y se requiere más que nunca conocer, ¿cierto?, cómo funciona la economía y las finanzas. Así es que para mí es un agrado poder compartir con ustedes algunos mensajes hoy día y esperemos que sea una jornada provechosa, que esa es toda la intención, por supuesto, que tenemos. Yo no sé si puedo compartir aquí mi presentación, a quien presentar ahora, ¿cierto? Ahí, sí, exactamente. Toda mi pantalla, dice, ya. Sí, o una ventana, depende de lo que quieras mostrar. Sí, sí, perfecto. Y yo no sé si ahí están viendo mi pantalla. Ahí viene. Sí, la estamos viendo. Perfecto, gracias. Bien, ahí debería estar la pantalla completa. Bien, me presento entonces, pese a que Pablo ya me ha presentado, mi nombre es Humberto Sala, soy académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile y hoy día estoy convidado y con agrado he aceptado la invitación a conversar sobre la inflación, un tremendo problema macroeconómico que nosotros, la verdad es que no lo hemos visto hace muchos años en nuestra economía, pero que es importante tenerlo siempre en consideración, porque es una amenaza, ¿cierto?, constante, y los problemas o los coletazos que trae, ¿cierto?, esta pérdida del poder adquisitivo o la pérdida del poder del dinero, del poder de compra del dinero, es relevante, ¿sí? ¿Y por qué es relevante? Porque afecta directamente a las personas, nos afecta el bolsillo, ¿ya? O sea, significa que tenemos menos platita en el bolsillo, ¿sí? Y eso, sin duda, que es transversal, nos afecta absolutamente a todo. Entonces, la idea hoy día es compartir con ustedes cuáles son las principales variables que afectan estos precios, que ustedes puedan conocer cómo se miden estos índices de precios, más que hacer el cálculo propio de un índice de precios, simplemente que entendamos dónde se puede consultar, cómo lo podemos interpretar, ¿cierto? Y las causas y consecuencias que trae este problema macroeconómico, insisto, nosotros no lo vemos mucho en nuestra economía, pero sí está muy latente. Ya países vecinos nuestros y pasan por crisis inflacionaria y la verdad es que es muy complejo, son muy complejos los momentos que están pasando. Yo no sé, les pregunto a los moderadores si es parte del formato que puedan, cuando tengan dudas, consultas, activar simplemente su micrófono y consultar. ¿Es posible que eso suceda o no? Lo que te acomoda a ti. ¿Podemos recoger las preguntas para el final o tú nos dices en los momentos que quieras? Porque también podrían ir comentando las preguntas y hacemos una pausa a la mitad quizás y vamos respondiendo. Ah, perfecto, mejor. Entonces acumulamos, no sé, por el chat se escucharán sí. las preguntas, perfecto, y ustedes o las filtran o hacemos eso y vamos para poder también recoger retroalimentación del público. Perfecto, gracias. Vale. Entonces, antes de entrar propiamente o netamente en el tema de la inflación, es necesario que conozcamos nosotros cómo funciona, ¿cierto?, el flujo de ingresos en una economía, en términos muy simples, voy a intentar yo explicarlo. ¿Por qué es importante tener esto en consideración? Porque finalmente el dinamismo que tengan estos agentes económicos que ustedes pueden ver ahí en la proyección, ¿cierto?, este dinamismo que se genere en una economía hace que los flujos de ingresos o los flujos monetarios, ¿cierto?, en distintos momentos del tiempo sean muy dinámicos o en algunos otros momentos menos dinámicos, y eso influye, ¿cierto?, en los precios en una economía. Bien, entonces vamos a intentar comprender aquí cómo funciona en términos, por favor, muy generales, ¿cierto?, la dinámica del flujo circular del ingreso, para luego ir concatenando, ¿cierto?, asimilando los conceptos que siguen. Siempre es importante comprender cómo funciona la economía. Entendemos nosotros que en todo sistema económico existen los denominados agentes económicos que interactúan en distintos mercados, ¿ya? A estos agentes económicos, que se llama en la literatura, ¿ya?, pero son
quienes influyen en la actividad económica, ¿ya? Son los que ustedes pueden ver aquí, como por ejemplo las familias, ¿verdad? Las familias que somos nosotros, las personas, los consumidores, quienes sí aportamos en los distintos mercados, ¿ya? Y por ende generamos el dinamismo económico. A ver, las cifras dicen, yo no las voy a mostrar ahora, no es una clase de estadística económica, pero dicen que el consumo, o sea, la participación de las familias es cercana al 70% de la actividad económica del país. O sea, cuando las familias compran, ¿cierto? Con sus ingresos salen y gastan, ¿cierto? En la economía, a través del consumo principalmente, activan prácticamente el 70% de la demanda agregada, ¿ya? Es muy relevante tener en consideración ese dato porque al final del día somos los consumidores los que dinamizamos en mayor o menor medida la demanda agregada. Entonces, a ver, estas familias, ¿cómo interactúan ya en el medio? Vamos nosotros al mercado de factores, se llama esto en la literatura, ¿ya? En definitiva, es el mercado del trabajo, ¿cierto? Donde nosotros participamos como familia, ¿sí? ¿Y qué creen ustedes que nosotros aportamos aquí en este mercado? Lo que nosotros vamos a hacer es a trabajar, a prestar servicios, ¿cierto? A las empresas que están acá en este otro lado, ¿verdad? Que son las empresas productoras, ¿verdad? Que ahí no para, dice la figurita, no paran de trabajar y de producir estas empresas. ¿Ya? Bueno, hoy día, lamentablemente, con la pandemia estamos viendo que ese escenario es muy disímil y distinto a lo que ha sido el comportamiento habitual, pero estas empresas, ¿cierto?, requieren, aparte del capital que tienen, aparte de la tecnología, aparte de la infraestructura, ¿cierto?, que tienen disponible, requieren del trabajo de las personas para poder producir, ¿ya? Y el pago por ese trabajo son los ingresos de las personas, ¿ya? Denominadas las remuneraciones, los factores o la renta, ¿ya? Esta renta viene a las familias, ¿cierto? Nosotros percibimos esos ingresos como familia, ¿y qué hacemos con esos ingresos? Tomamos esos ingresos y los vamos a gastar como consumo al mercado de bienes y servicios. Y ahí compramos, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Pagamos las cuentas, pagamos las deudas de las tiendas, si es que tenemos cuentas ahí, compramos bienes, vamos al supermercado, ¿cierto? Consumimos, vamos a satisfacer nuestras necesidades del mercado de bienes y servicios. Y adivinen quién nos presta esos bienes o nos vende esos bienes y servicios o produce esos bienes y servicios que nosotros, ¿verdad?, adquirimos como familias, como consumidores, son precisamente las empresas. En consecuencia, nosotros, ese flujo monetario importante que surge acá desde las rentas, ¿cierto? Como remuneración del trabajo, finalmente se termina gastando en el mercado de bienes, es decir, el flujo de dinero vuelve al sector productivo, ¿cierto? Genera más producción y por añadidura se genera lo que en economía se denomina el flujo circular de la renta o ingreso, ¿ya? En términos más simples, ¿sí? Hay algunas observaciones teóricas, ¿verdad? Nosotros vamos a asimilar que eso es el Producto Interno Bruto, diría. O sea, en la medida que existe mayor producción en una economía que permite generar mejores rentas, mejores ingresos para las personas, y estas personas tienen la opción de poder consumir más, dice, insisto, la teoría macroeconómica hace que exista un mayor, ¿cierto?, flujo circular del ingreso y un mayor Producto Interno Bruto, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante que comprendamos esto en términos simples y generales? Porque luego vamos a ver cómo influyen estos agentes, ¿cierto?, y cómo presionan para que los precios en algún momento determinado del tiempo se incrementen o no, digamos, ¿ya? Por otro lado, hay un agente económico importante que está aquí en el centro, ¿cierto?, que es el gobierno, ¿ya? ¿Cuál es el rol principalmente del gobierno? El rol del gobierno en este flujo, sabemos que existen muchos otros roles que tienen los gobiernos, en términos netamente económicos, es, ¿verdad?, obtener tributos, obtener impuestos, cobrar impuestos por los ingresos, ¿cierto?, a las familias principalmente, y también a las empresas,
¿verdad? Esos son parte de los ingresos que obtienen los gobiernos, pero ¿por qué es necesario que el gobierno cobre impuestos a las personas, ¿ya? Y a las empresas? Es importante que cobre impuestos porque con esa recaudación de impuestos, entonces es posible que el gobierno genere el gasto público, ¿cierto? A nosotros nos gusta ir a la plaza en la esquina y hacer ejercicio en las máquinas de ejercicio, ¿cierto? Nos gusta salir y que esté iluminado el parque, ¿verdad? Nos gusta cruzar puentes, que los caminos no estén cortados, ¿verdad? Tenemos que tener infraestructura en los colegios, en los hospitales, y todo eso se genera con gastos del gobierno que finalmente, ¿de dónde surgen esos recursos? Surgen desde los impuestos, ¿sí? Entonces, el rol que tiene en este flujo, repito, circular de la renta, el gobierno, entendemos que desde muchos otros enfoques hay muchos otros papeles que este gobierno juega, ¿ya? Y así también existe intermediarios financieros que son los bancos principalmente, ¿verdad? Donde, ¿qué hacen aquí las familias y las empresas? Ahorran principalmente y al generar, disculpen, me descargué de la presentación, al generar esos ahorros, entonces otros agentes económicos pueden generar gasto. Cuando nosotros vamos al banco, y aquí hago una pregunta abierta, no sé si alguien puede activar, necesito que alguien me cuente. Cuando nosotros vamos al banco y pedimos un crédito, por ejemplo, para un consumidor normal, tradicional, ¿ya? Una persona o una familia como cualquiera de las nuestras, va y dice, mire, quiero renovar el auto, quiero ampliar la casa, quiero renovar la cocina, ¿cierto? Quiero cambiar las ventanas en la casa, mire, algo muy doméstico, ¿sí? Pero que a veces no necesariamente nuestros ingresos mensuales nos alcanzan para hacer ese tipo de gastos. Entonces vamos al banco y el banco nos presta ese dinero. ¿De dónde creen ustedes que el banco saca ese dinero? A ver si alguien se atreve muy brevemente a responder esa pregunta. Elisa, ¿quieres decir algo? ¿Elo? ¿O nada que ver? Sí, podría ser del dinero que tiene de las personas que ahorran o que tienen, no sé, algún tipo de depósito a plazo, fondos mutuos, me imagino. Así es, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente. Así es. Los bancos, el sistema financiero no imprime dinero, ¿ya? Toma el dinero de los ahorrantes, familias o empresas, y ese dinero lo presta, deja un poquito ahí de reserva por temas de seguridad propios que deben tener y por norma, ¿cierto? Sin embargo, el resto lo presta como crédito. Y eso permite también, ¿cierto? Esa transferencia, ¿cierto? De recursos permite también que las personas puedan consumir, ¿ya? Y proyectarse en el largo plazo y generar actividad económica, ¿ya? Es un rol importante el que juega la banca o los bancos en general, ¿ya? Que es prestar ese dinero de los ahorrantes para que otros puedan invertir o consumir, ¿ya? Entonces ahí hay un rol importante, el del propio mercado financiero, que repito, ¿por qué estamos ahora viendo todo esto? Porque posteriormente vamos a hablar indiscriminadamente del consumo, de la inversión de las empresas, del gobierno, ¿cierto? Para entender cómo estos influyen luego en los indicadores de precios, ¿ya? Y como nuestra economía es abierta, arribita, si ustedes se fijan, están descritas las exportaciones y las importaciones. Obviamente nosotros vendemos hacia el exterior, producción local, ¿sí? Nuestra producción de estas empresas que generan, muchas de ellas va afuera, vendemos principalmente o ofrecemos a otros países materias primas, nosotros, ¿cierto? La minería, ¿verdad? Acá en el sur el tema forestal es importante, la agricultura, la fruta, ¿ya? Se exporta, y por otro lado importamos nosotros productos o bienes terminados, principalmente la tecnología, ¿cierto? Todos los que son productos manufacturados los compramos a otros países que son quienes se especializan en generar esa producción, ¿ya? Entonces, al entender, a grosso modo, como lo hemos apreciado ahora, el funcionamiento de estas variables económicas, podemos entonces nosotros
comenzar a vislumbrar cómo se genera esta actividad económica y este problema, cómo vamos a irnos aproximando a lo que es la inflación, ¿ya? Diremos entonces que cuando hay dinamismo económico, ¿cierto? Estas empresas están produciendo, estas familias están consumiendo, ¿ya? Y algunas otras ahorrando para que consuman otros, ¿no? Entonces, aportan al crecimiento y al Producto Interno Bruto. Cuando este Producto Interno Bruto empieza a crecer, el país empieza a dinamizarse. Aquí hablamos, por favor, más que los tecnicismos, hablamos en general de la actividad económica, ¿cierto? Entonces, sucede que automáticamente se generan mejoras en el empleo, ¿ya? Ustedes, todo lo inverso que está pasando, que yo estoy explicando acá, está pasando hoy día. Todo lo inverso, lo contrario, ¿ya? En una situación de pandemia lamentable como la que estamos viviendo, en la cual estamos nosotros en una de las peores crisis de los últimos tiempos en nuestra economía, y no solo en nuestra economía, en el mundo en general, ¿ya? Sin embargo, cuando hay actividad, mejor actividad económica, empresas y familias se dinamizan y aportan a este Producto Interno Bruto, ¿ya? Generando así empleo o disminuyendo el desempleo. Por otro lado, la economía comienza a crecer, pero los costos de ese crecimiento, de ese mayor dinamismo, ¿ya? De esa mayor actividad económica, es que se comienza a generar inflación, ¿ya? Empiezan a subir los precios de los bienes y servicios ofertados en una determinada economía. Y eso es natural, porque si hay mayor dinamismo económico, hay mayor demanda, ¿verdad? Hay el concepto de demanda agregada, y esa mayor demanda necesariamente presiona sobre los precios. Surge aquí entonces una de las principales disyuntivas de los que tienen los problemas macroeconómicos, es que habitualmente estamos intercambiando inflación por desempleo. En momentos complejos de una economía, cuando el desempleo es alto, habitualmente los precios no necesariamente suben mucho, ya como lo que nos ha pasado este año. Sin embargo, cuando la economía empieza a reactivarse, también hay presión sobre los precios. No sé si se pudieron dar cuenta, vamos a revisar las cifras enseguida, pero se pudieron dar cuenta que el último IPC, el último indicador de inflación que se entregó, tendió al alza, ¿cierto? Y sorprende a los agentes económicos, al mercado, y dicen, y subieron mucho los precios en octubre. Bueno, eso viene también producto de un dinamismo económico generado por el consumo de las familias. Acuérdense que hubo variables importantes durante los últimos meses, ¿cierto?, que han incentivado el consumo, y como el consumo pesa tanto dentro de la demanda agregada, como yo les comentaba, entonces al estimularse ese consumo, por ejemplo, con los retiros de los fondos de pensiones o con beneficios directos a los bolsillos que han recibido algunas familias, entonces eso ha generado mayor consumo y por ende ha presionado levemente, pero ya está empezando a presionar a los precios. Así también los gobiernos pueden influir en la actividad económica a través de su política fiscal, ¿sí? Y esa política fiscal es a través del gasto público que yo les comentaba hace un ratito atrás, ¿sí? También activa el crecimiento un gobierno cuando gasta principalmente en inversión pública, en infraestructura, ¿cierto?, en construir colegios, hospitales, carreteras, ya todo aquello que el gobierno en lo que invierte genera actividad económica. Lo bueno es que genera crecimiento, genera puestos de trabajo a través de ese gasto público, ¿sí? Sin embargo, el costo nuevamente es la inflación de esa mayor actividad, ¿sí? Y también, por supuesto, está el sector externo. Yo no me voy a detener mucho ahí, hay todo un tema para hablar de los equilibrios externos, pero tenemos que entender que tiene que existir, ¿cierto?, un relativo equilibrio entre lo que vendemos hacia afuera y lo que compramos desde el exterior, para poder mantener los tipos de cambio, el valor del dólar relativamente estable en una economía, porque eso también puede influir y pegar en los precios internos, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, si ustedes se fijan, estas esferitas que vemos ahí, ¿cierto?, están constantemente en movimiento, ¿sí? Se controlan a veces, se descontrolan en otro momento, por lo tanto requieren de alguien, de alguna institución que se haga cargo de poder controlar la trayectoria que tienen estas esferitas, ¿cierto? Y ahí surgen entonces las autoridades económicas, que son quienes tienen la potestad para poder influir sobre el comportamiento de estos agentes económicos, que son principalmente
Bueno, los gobiernos, a través del gasto público y el presupuesto fiscal, que ya lo hemos mencionado, y por otro lado, aparece un actor fundamental, que es el Banco Central, ¿ya? Probablemente alguno de ustedes ha escuchado que existe un Banco Central, ¿ya? Para quienes no, les cuento que el Banco Central, en términos súper simples, es el banco de los bancos, ¿ya? Es una institución autónoma, ¿ya? Definida constitucionalmente como autónoma, y que monitorea, controla, ¿cierto?, con algunas medidas del sistema financiero, y su principal, y la banca principalmente, y su principal rol o su principal función es controlar la inflación, ¿ya? Es el banco el que va a definir, ¿cierto?, qué políticas tomar en algún momento del tiempo cuando los precios se disparen o cuando los precios estén relativamente controlados. Puede incluso ayudar al gobierno a estimular el consumo y la inversión. Vamos a ver más adelante cómo lo hace eso, ¿ya? Pero tenemos que entender que existen estos dos agentes que influyen en la actividad económica, ¿sí? El gobierno, más bien el gobierno orientado, por supuesto, también al presupuesto, al Ministerio de Hacienda, quienes son los que controlan estas variables. Entonces, estas familias, estas empresas, este gobierno y el sector externo que está ahí, ¿cierto?, dinámico siempre, dependen o hay variables que influyen sobre ellos, ¿ya? Principalmente los consumidores son sus ingresos, sus expectativas de empleo, ¿verdad? Si las personas creen que la cosa anda bien, entonces nos decidimos a comprar, eso es así, ¿sí? Nos llevémoslo a lo doméstico y después multipliquémoslo eso a nivel macroeconómico. Las familias, ¿cuándo tomamos la decisión si cambiamos o no cambiamos el auto? O si no tenemos uno y nos compramos el primer auto, ¿cierto? O si arrendamos la casa y decidimos comprar una, ¿ya? Etcétera. Ese tipo de decisiones importantes que influyen, si las sumamos a nivel macro, todo ese tipo de decisiones influyen en el consumo. ¿Cuándo las tomamos? ¿Cuándo tomamos ese tipo de decisiones? Las tomamos cuando creemos que tenemos buenas expectativas del empleo y de nuestros ingresos. Si no, no tomamos esas decisiones. Si nosotros vemos, si nos vamos a lo doméstico, a lo cotidiano, si vemos que en la empresa donde yo trabajo están reduciendo personal, como ha sucedido lamentablemente en estos últimos semestres, ¿cierto? Porque no hay actividad. Están cerrando por producto de esta normativa, ¿cierto?, sanitaria, que es comprensible por lo demás, porque es para proteger la salud de las personas. Pero hay que mantener ahí esos equilibrios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decisiones tomamos las familias? Decimos, esperemos un poquito, ¿cierto? No, ahora no voy a hacer el gasto que pretendía hacer, ¿ya? No voy a invertir en lo que quería invertir. ¿Y qué pasa? Pasa que nosotros somos casi 9 millones de personas en la fuerza de trabajo en Chile. Entonces, imaginémonos que la gran mayoría de esas personas empiezan a tomar la decisión de esperar, como está sucediendo hoy día, y es lamentable, su decisión de consumo. Se contrae el consumo y pasa lo que está pasando hoy día. Tenemos una recesión económica, ¿cierto? Por otro lado, las empresas también, ¿sí? Si bien las tasas de interés hoy día son bajas, hay problemas con el clima de la inversión, con la propia confianza que tienen las empresas para poder invertir, producto de obviamente, la pandemia que estamos viviendo, y también del clima político, social que puede existir en un país en un momento determinado del tiempo. Eso estanca la inversión, ¿ya? Bueno, el gobierno principalmente se rige a través de su política fiscal, ¿sí? Y los equilibrios externos a través de variables exógenas, como son los tipos de cambio y también el escenario internacional. Nosotros hemos tenido nos hemos visto beneficiados de que, por ejemplo, uno de los únicos países que hoy día está mostrando todavía dinamismo económico es China, y China es uno de los principales socios comerciales nuestros. Entonces, tenemos ahí todavía dinámico el sector externo, por buena fortuna, digamos, ¿sí? Pero esa no es la realidad que viven todos los países. Entonces, esta política monetaria, que yo la voy a profundizar más adelante, va a influir principalmente aquí, en el consumo y en la inversión, ¿ya? Entremos, ahí están, ¿cierto?, las principales autoridades hoy día económicas, quienes toman las decisiones, ¿cierto?, en términos de la política fiscal y política monetaria, ¿ya?
Ahora bien, claro, nosotros podemos pensar que ellos son las caras visibles, los protagonistas, me refiero al presidente del Banco Central, que está ahí en la foto, ¿cierto? El ministro de Hacienda, pero ellos representan las decisiones de distintos estamentos, que son los que finalmente llegan a consenso y aprueban la política monetaria fiscal, o sea, los presupuestos fiscales, los gobiernos de turno los proponen, pero son las cámaras, ¿cierto?, las que aprueban estos presupuestos. O sea, en definitiva, yo siempre les digo a ustedes que somos nosotros, los ciudadanos, los que aprobamos el presupuesto público, independientemente, insisto, de los gobiernos que estén de turno. Somos nosotros los que decimos los que aprobamos en cuánto se va a gastar en cada partida, en obras públicas, en salud, en educación, ¿cierto? Ahora, ¿por qué digo yo que somos nosotros, los ciudadanos, los que autorizamos el presupuesto? A ver si alguien ahí puede, de nuevo, activar su micrófono y si se atreve a responder esa pregunta. El ministro de Hacienda llega con el presupuesto, ¿cierto? Lo presenta, pero finalmente, ¿quién lo aprueba? Somos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué yo digo eso? Es un poco raro lo que estoy diciendo, ¿no? ¿O extraño? Escucho alguna opinión. Si alguien se atreve. ¿No? Puede ser porque los diputados y los senadores tienen que aprobar estos presupuestos, entonces, en definitiva, nos representan. Así es. Aquí nosotros. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy asertiva su respuesta. Así es, pues, así es. O nos guste o no, ahora aquí hay muchos jóvenes, ¿cierto?, que están hoy día presentes en esta charla. También cuando nos excluimos de votar, también estamos dejando que otros elijan, ¿cierto?, a los políticos que iban a después aprobar el presupuesto. Por eso que somos nosotros los que, o por omisión o porque vamos a votar, elegimos, ¿cierto?, democráticamente a estos señores políticos que son los que finalmente aprueban y le ponen el timbre de aprobado al presupuesto fiscal, ¿ya? El gobierno de turno lo propone, pero es en las cámaras las que lo aprueban. Y por otro lado, la política monetaria pasa lo mismo. El presidente del Banco Central, señor Marcel, que ahí está en la fotografía, representa el consejo de este Banco Central, ¿cierto?, que es un consejo técnico. Los consejeros que ahí están presentes son destacados, no solo economistas, gente de distintas disciplinas que toma decisiones en la economía del mundo empresarial, del ámbito académico, participan en este consejo y toman las decisiones de la trayectoria de la política monetaria, que tiene que ver con las tasas de interés, que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Y ellos pueden durar muchos años, traspasan los gobiernos, o sea, trascienden los gobiernos, no son elegidos, digamos, por las administraciones. Entonces, hay una muy buena administración de la política monetaria. Vamos a ver cómo funciona al cerrar esta conversación y, por supuesto, también la idea es que puedan hacer todas las preguntas que ustedes estimen pertinentes para ver si les quedó más o menos claro el funcionamiento de esta variable. Ahora, todo lo que yo he hablado aquí, ya en esta casi media hora, es para introducir el tema de qué es la inflación, ¿ya? Se entiende, ¿cierto?, que esta alza sostenida y generalizada de los precios genera un problema macroeconómico. Cuando hay mucha actividad económica, hay presiones sobre los precios, ¿sí? Esa es una de las causas. Vamos a ver que existen otras, ¿ya? Vamos a ver que existen otras causas. Pero, ¿qué significa que estos precios suban? Significa no solo que están subiendo en un momento del tiempo, sino que esta alza es en varios momentos del tiempo. Nosotros sabemos que hay meses, por ejemplo, en el año en que los precios suben, ¿ya? En diciembre, por ejemplo, sabemos que hay un shock de demanda y todos vamos a ir a comprar alguna cosita, algún regalito al comercio en diciembre, y eso genera presiones sobre los precios, sin duda. Entonces, después vemos el indicador de precios de diciembre y obviamente siempre superior al resto de los meses, o marzo, ¿cierto? Hay meses que son distintos. Entonces, no es novedad que los precios suban. Ahora, si los precios empiezan a subir mes a mes,
¿cierto? Durante un tiempo prolongado, un semestre, ya empezamos a ver que hay presión inflacionaria y lo otro preocupante es que sea generalizado, o sea, que empiecen a subir de precio en general todos los bienes que componen esta canasta de bienes, ¿ya? Ahora, pasa que los precios empiezan a subir de forma simultánea, ¿cierto? ¿Y cuál es el gran problema de esto? Es que la inflación, ¿verdad?, determina una pérdida o influye en una pérdida del poder adquisitivo que tenemos nosotros, que es el tema, ¿cierto?, del taller de hoy día. El cómo influye esta alza de precios en el poder de compra que tiene nuestro dinero, ¿ya? En términos simples, profesores, estudiantes, hoy presentes, decimos que cuando existe inflación nos hacemos más pobres. O sea, la platita que tenemos en la mano nos rinde para menos cosas, diría la abuelita, me rinde menos la plata, ¿cierto? Eso significa, en definitiva, cuando los salarios se mantienen constantes, cuando los ingresos de las personas se mantienen constantes, es decir, no cambian, yo sigo ganando lo mismo, pero los precios empiezan a subir mucho más rápido afuera, o bien mis salarios aumentan, ¿sí? Sin embargo, los precios crecen más rápido que lo que crecen esos salarios, estamos frente a presiones que son inflacionarias. Y eso es súper complejo, porque significa que nos empezamos a hacer más pobres. Eso es muy crudo lo que estoy diciendo, pero eso es lo que sucede. Nosotros no lo vemos con una tasa de inflación hoy día como la que tenemos de los últimos 12 meses, un 3%. ¿Sí? Lo vemos cuando existen altas tasas de inflación como las que vamos a ver más adelante que han habido en nuestra economía. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de inflación, es la pérdida del poder adquisitivo, ¿ya? Y es una alza sostenida y general de los precios de la economía. Nosotros en este taller no vamos a aprender a calcular el IPC, pero sí, mi espíritu es que podamos verlo, podamos ver, consultar dónde podemos revisar estas cifras y entenderlas, que es lo importante, entenderlas, entender más o menos qué significa que los precios suban y en qué porcentaje. Ahora, ¿cómo diablos se calcula o se determina esta alza de los precios? ¿Cierto? Debe haber una metodología, debe haber una forma de hacerlo, ¿ya? Y eso es a través de, en general, en las economías se usa un indicador, ¿cierto? Que es el indicador de índice de precios al consumidor, el famoso IPC, que me imagino que ustedes lo han escuchado en más de alguna oportunidad, ¿cierto? Cuando han visto las noticias, ¿ya? O han leído la prensa y aparece este indicador a veces mostrándonos que los precios subieron, otras veces diciéndonos que los precios bajaron, ¿ya? ¿Y qué mide este indicador, cierto? Principalmente mide la variación de los precios, pero no de todos los precios de la economía, sino que de una canasta que es representativa del consumo, ¿cierto? Y de las compras que hacemos nosotros los chilenos, ¿ya? Que compramos, que adquirimos los hogares, ¿ya? Principalmente medida en zonas urbanas de nuestro país. Ahora, ¿qué significa que sea una canasta representativa del consumo de los chilenos? Significa que se agrupan, les voy a mostrar enseguida las modificaciones que se hicieron a esta canasta, pero que agrupa los bienes que nosotros habitualmente compramos en alimentos, en vestuario, en transporte, ¿cierto? En ocio, si compramos ocio, en salud, en medicamentos, en arriendos, en seguro, ¿cierto? Se toma una muestra del consumo representativa de los chilenos y va el Instituto Nacional de Estadísticas, quien hace esta medición, va midiendo, ¿cierto? Mes a mes cómo esa canasta va evolucionando el precio. Calcula esas variaciones, ¿ya? Calcula esas variaciones y determina al final un promedio que en estadística se llama ponderado, que significa que no todos los ítems tienen la misma importancia, obviamente, dentro de esta canasta. Comprenderán ustedes que habitualmente el común de las familias, a ver, también aquí hago la pregunta nuevamente abierta, ¿qué creen ustedes que en lo que más pesa en el gasto de las familias en nuestro país? A ver, ¿qué es lo que tiene una mayor importancia? ¿En qué nos gastamos el dinero la gran mayoría de las familias en Chile? A ver. Yo creo que son los alimentos. Ya, principalmente, ya, gracias. Alimentos, ¿cierto? Alimentos, arriendos o dividendos, ¿verdad? Sí, son bienes que obviamente, bienes que tienen dentro de esta canasta una importancia mayor, porque las familias tendemos a gastar mayor proporción de nuestro ingreso, ¿cierto? En ese tipo de bienes. Entonces,
Así se conforma esta canasta. Es una canasta de consumo representativo que muestra, ¿cierto? Que muestra cómo van evolucionando los precios, ¿sí? Como yo les comentaba ahí, que tiene una ponderación. Ahí está escrito. Yo les puedo compartir después a los coordinadores de la actividad esta presentación para que también se las puedan enviar a sus mails a quienes realizaron su inscripción y entregaron sus datos, les puedan hacer llegar la presentación, no hay ningún problema, ¿eh? Yo se las envío. Entonces, veamos esto, veamos cómo se da veamos cómo se da en la web para que podamos revisar esto. A ver, la canasta, la última actualización de la canasta, lamentablemente no me funcionó el link que traía vinculado ahí, así que voy a tomar la página y la voy a llevar acá. Me confirman si es que estoy compartiendo mi pantalla, están viendo, ¿cierto? Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Aquí entonces les estoy mostrando, mire, esto está en la página del INE, ¿eh? Usted busca ahí la nueva metodología del INE al año 2018, que actualizó esta canasta, ¿cierto? Y hizo modificaciones, ¿ya? Fíjense, mire, son aquí entre las divisiones que tiene 12 grupos de productos o bienes 41, ¿cierto? Y el número de subclases, ¿cierto? Llega a cerca de los 300 productos que está midiendo en cómo van variando sus precios, ¿ya? Insisto, de este consumo representativo que tienen los chilenos. Las divisiones que se mantuvieron, bebidas, los alimentos, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, alcohólicas y tabaco, vivienda y servicios básicos, y ahí dice cuántos productos incluso incorpora en cada una de esas divisiones, se fijan salud, transporte, etcétera. En la última medición, esto se va actualizando habitualmente, esta canasta, ¿sí? Se cambian, ¿verdad? Se modifica, por ejemplo, en esta última medición de 2018, vestuario y calzado, ¿cierto? Se incorpora, hay productos que salen, ¿verdad? Hay productos que entran, porque van cambiando también las costumbres de las personas, las modas, van cambiando los patrones de compra, ¿cierto? Y eso hay que ir incorporando en esta canasta. Entonces, habitualmente esta canasta se está, yo no voy a entrar en el detalle, repito, no es el objeto de esta presentación, pero es para que ustedes vean ahí, consulten en el INE, en las canastas, va a estar ahí, les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver cuáles son todos los cambios que se han hecho, qué entra, qué sale de esta nueva canasta y que cada vez, cierto, va siendo más representativa del consumo de los chilenos, ¿ya? Hubo muchos años en que esta canasta no se actualizó, ¿cierto? Entonces, generaba distorsiones en que fuera representativa el cambio de los precios. Mire, aquí se van agregando servicios de suscripción en línea, por ejemplo, ¿cierto? Se van eliminando tierras y fertilizantes que todavía eran parte de esta canasta, ¿no? Que ya cada vez se consumen menos. Obviamente, décadas atrás eran mucho más consumidos por las familias. Ya músicas y películas, unidades de almacenamiento, ya eso se va agregando, entran espectáculos y entradas para los deportes, ¿cierto? Se incorporan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se muestra en detalle qué se fue incorporando y qué se fue sacando de esta última canasta, ¿ya? Mire, es un documento que tiene poquitas hojas y que muestra cuáles son esos. Les voy a mostrar también dónde consultar la canasta un poquito más adelante. Entonces, esa canasta viene, se toma y se va midiendo cómo van cambiando los precios. ¿Qué hacen? Para hablarlo en simple también y para que lo entendamos, van los funcionarios del INE, ¿cierto? Los encuestadores van a medir los precios de los bienes y productos y servicios al lugar donde se les dice, al mismo lugar, ¿cierto? En el ítem que está representativo, el producto elegido, y van viendo cómo cambió su precio. Luego el INE procesa esa información y nos dice cuánto valieron los precios de la canasta completa entre un mes y otro, ¿ya? Se hace bien artesanal, se va a medir, ¿cierto? Muchas veces, o algunas empresas también me informan, pero se mide. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ir actualizando estas canastas? Es importante porque hace que esto represente de mejor forma el gasto, ¿cierto?, de los hogares,
obviamente van cambiando las estructuras de compra, ¿cierto? Se van introduciendo nuevos bienes, se va adaptando la metodología para que sea más representativa. Hoy día suscripciones, como veíamos recién ahí en la canasta, a medios digitales, ¿cierto? Planes de internet, ya, que son más masivos, etcétera. Todos esos bienes se tienen que incorporar, ¿cierto? En las canastas. Y lo más importante, yo diría, de todas estas ideas que ahí tengo, que no las he profundizado todas porque me interesan las ideas generales, es que vayan cambiando estas canastas en virtud de cómo van evolucionando los hábitos de compra de las personas. ¿Ya? Cuando las canastas quedan obsoletas es cuando este indicador de precio empieza a ser poco representativo y uno empieza a darse cuenta, oye, los precios dicen que no han subido mucho, pero resulta que están subiendo bastante. Entonces la cifra que nos entregan a veces nos suena que es un poco alejada de la realidad. Eso empieza a pasar cuando las canastas empiezan a desactualizarse, ¿sí? Pero si estas canastas se mantienen actualizadas, es probable que esa percepción que tenemos nosotros de alza de precios sea muy cercana a lo que dicen los números, ¿ya? Que al final son los que mandan, ¿sí? Entonces, este IPC permite en una economía hacer lo siguiente, permite primero fijar la trayectoria de la política monetaria, y es importante eso, que yo voy a retomarlo más adelante, porque permite ver cómo van a cambiar las tasas de interés, ¿sí? En el futuro, ¿ya? Y ustedes saben que cuando cambian las tasas de interés, nosotros también cambiamos nuestro comportamiento de consumo, ¿sí? Y hay muchas otras medidas que son muy cotidianas, aunque parecen lejanas, pero en realidad son muy cotidianas cuando nosotros tenemos ingresos, trabajamos y pagamos cuentas, ¿cierto? El IPC permite que se corrijan, de acuerdo a ese porcentaje, que se corrijan la unidad de fomento, que probablemente ustedes la han escuchado, la unidad tributaria, que se usa un poco más en las empresas, ¿cierto? O sea, si usted tiene seguros, colegiatura, créditos hipotecarios que se pagan en UF, entonces, y el IPC crece, todas esas cuentas van a subir automáticamente. O si el IPC decrece, esas cuentas se reajustan también a la baja, que siempre es lo menos probable. Habitualmente los precios, ¿cierto?, suben, ¿sí? Y por lo demás, este IPC es una variable que se aproxima mucho a el costo de la vida, cuánto cuesta vivir en un determinado país o región, ¿sí? Entonces, las tasas de inflación nos muestran, ¿sí?, cómo es el costo de la vida en distintos lugares geográficos, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde diablo, dirán ustedes, consulto yo esta cifra, ¿cierto?, de inflación? Me voy a ir aquí y voy a mostrar dos fuentes. Una es el Banco Central, que sintetiza esta información, pero el Banco Central la recoge del INE, la recoge del INE. Voy a ir aquí a... ¿Me confirma, por favor, usted si se ve la página? Sí, se está viendo. Perfecto, perfecto. Entonces nos vamos aquí al Banco Central, y me voy a ir a las estadísticas de precio. No sé por qué a ver. Voy a ir a la página de inicio mejor para que les quede más clarito. Vamos a el Banco Central y aquí hay una base de datos que dice base de datos estadísticos. La página es bcentral.cl, ¿ya? bcentral.cl, y aquí en base de datos estadísticos usted tiene una serie de estadísticas económicas, ¿ya? Y dentro de esas estadísticas económicas están, ¿cierto?, las estadísticas de precio. Perdón, vuelvo atrás. Estadísticas de precio, y aquí tiene usted las estadísticas de precios al consumidor, ¿sí? Y aquí puede usted... Algo pasó que cambió el formato de la página, pero no importa. Va a ver, me descargó una planilla electrónica. Esto es información pública, ¿eh? Usted accede, es información para uso público que pone a nuestra disposición el Banco Central, ¿cierto?, para ir determinando o ir revisando las cifras. Humberto, tengo una pregunta. Sí, por favor. Desde mi ignorancia nomás, yo no soy de la administración. Adelante. Cuando se hace la consulta de precios para llenar la canasta, la empresa o el negocio que da cuenta del precio, ¿tiene que lo justifica de alguna forma? ¿Tienes que explicar por qué aumentó o por qué disminuyó? No, más bien lo que hacen aquí en el Instituto Nacional de Estadística es que, como es precios al consumidor,
el INE, los propios funcionarios del INE, los encuestadores, van a la vitrina a tomar el precio. Ni siquiera, no hay un motivo del por qué aumentó. Después se pueden hacer los análisis, ¿sí? Pero ellos van y dicen, mira, el cuaderno, no, el kilo de harina, ¿cierto?, de X marca, que es la misma que miden todos los meses, dicen, vale 990 pesos. El mes siguiente, 1100. Y ese es el dato que se procesa. Después, una vez que uno conoce, ¿cierto?, el indicador, uno puede, los analistas, digamos, son los que comienzan a hacer ese análisis un poco más acabado, ¿sí? Pero el motivo no, simplemente se analiza el cambio del precio. Miren, bueno, aquí por alguna razón me descargó la planilla. Habitualmente uno incluso descarga gráficos desde el Banco Central, pero ¿qué me arrojó aquí? Me dice que la variación, que es la importante, ¿ya? Este es el indicador propiamente tal. Aquí yo no quiero enredarlo a ustedes con números ni nada, no es el objetivo. Mire, aquí aparece IPC variación en 12 meses. ¿Y qué es lo importante? El último dato. Dice que la variación, ¿cierto?, es de un 2,9, un 3%, en la última medición de octubre del 2020, significa que los precios nuestros en los últimos 12 meses, se han incrementado en un 3%, ¿ya? ¿Eso qué creen ustedes? ¿Que es bueno? ¿Es malo? ¿Será mucho? ¿Será poco? ¿Ah? Opiniones, a ver. Ahí está, de hecho, la foto que había sacado anteriormente, de 3%, ¿ya? O 2,9%. ¿Qué creen ustedes? Por favor. Es súper bueno. Comentarios. Está dentro de lo que presupuesta el Banco Central. Y ¿Ya? es bueno. En comparación con Sudamérica estamos súper bien. Ya, perfecto, gracias. Claro, cuando nosotros decimos si es bueno, muchas gracias por el aporte. Cuando decimos si es bueno o es malo, en realidad no lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre en economía se hace una comparación relativa, ¿cierto? Si vemos, por ejemplo, que hoy día, lamentablemente, en Argentina tenemos una inflación por sobre el 40%, medida a través de este mismo indicador, obviamente con la canasta de bienes de aquel país, y otros países con tasas del 20, del 15, ¿cierto? Vecinos. Entonces nosotros decimos, en realidad, en nuestro país la inflación está controlada. Es más, las metas del Banco Central, ¿cierto? El Banco Central tiene como meta siempre mantener la tasa de inflación en torno al 3%. ¿Ya? Se da un rango entre un 2 y un 4%, inflación acumulada, siempre hablo al año, ¿ya? Que es la importante para efectos de medir la inflación. Y hoy día estamos dentro de esa meta, ¿sí? Estamos ahí, en el rango, o sea, el Banco Central tiene holgura para poder actuar, vamos a ver cómo lo hace un poquito más adelante, pero estamos bien en términos de tasas de inflación. Luego podemos desagregar esa inflación y ver que hay bienes que han aumentado más de precio, y qué es lo que uno ve habitualmente, ¿ya? Cuando uno empieza a hacer una revisión, si ustedes están muy chiquititos los números, lamentablemente, pero si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, si vemos el IPC de las frutas y las verduras, un bien de consumo cotidiano en una familia, ¿cierto? En Chile, mire, ahí sí vemos, por ejemplo, que el IPC de esos bienes está en torno al 15%. ¿Se fijan? O sea, el IPC general está en torno a un 3%, pero hay otros bienes, por ejemplo, los alimentos han subido mucho de precio en los últimos meses. ¿Se fijan? Hemos estado, mire, estábamos con tasas en los alimentos parecida, fruta y verdura me refiero al IPC general, ¿cierto?, el año pasado. Sin embargo, en los últimos meses, desde marzo en adelante, o febrero más bien, ya de principios de año, empezaron a subir considerablemente, ¿cierto? Y hoy día estamos con tasas altas. Entonces, esa es la percepción que tenemos las personas cuando vamos al supermercado, por ejemplo, y compramos bienes y servicios, o bienes más bien en el supermercado, ¿cierto? Alimentos, y dicen, oye, pero eso que dicen por ahí en la televisión de que los precios han subido solo un 3%, es mentira. ¿Les suena eso, no? Ajá, a veces uno desconfía de las cifras, ¿sí? No es mentira. Lo que pasa es que dentro de esta tremenda canasta de bienes que existe, y yo se las voy a mostrar así solamente para que la conozcan en términos visuales, hay bienes que suben de precio dentro de la canasta, otros que bajan de precio, y en promedio ponderado el alza de un 3%. Pero obviamente que hay algunas familias que les impacta mucho más el bolsillo cuando los precios de algunos bienes que son los más consumidos, como alimentos, vestuarios, ¿cierto?, arriendo, etcétera,
se ven más incrementados y hace que perdamos mucho más poder adquisitivo. ¿Qué significa que sea de un 3% anual? ¿Qué significa que sea de un 3% anual esa inflación? Significa que usted requiere, hoy día si usted hiciera un reajuste salarial, ¿cierto? Para que usted tenga la misma cantidad de dinero, debieran ajustarle un 3% ese salario, ¿ya? De ahí hacia arriba usted está ganando poder adquisitivo, o sea, si le ajustan un IPC más algo, que habitualmente es lo que se ajusta, o se aumentan los salarios, entonces ustedes le están haciendo un aumento de sueldo, ustedes están subiendo su salario, ¿sí? Realmente. Sin embargo, si esa alza es menor a un 3%, significa que no alcanzó a recuperar en el año, ¿cierto?, en la pérdida de poder adquisitivo de ese dinero, ¿ya? Usted para comprar hoy día en Chile la misma cantidad de cosas, en general, requiere de un 3% más de ingreso entre un año y otro, lo que es absolutamente razonable respecto, insisto, de lo que puede pasar en otros lugares, ¿ya? En otros lugares me refiero a otros países. Voy a mostrarle en el Instituto Nacional de Estadística, incluso se publica esta canasta con los bienes que son. Yo, por favor, no quiero aquí para nada entrar en tecnicismo, simplemente quiero mostrarles que toda esta información ahí están los links, yo se los voy a compartir, es pública, esto está en la página del Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? Y aquí muestra todo, cómo se calcula ese indicador, la metodología utilizada, etcétera. Nosotros revisamos recién cómo cambiaba la canasta de bienes. Voy a mostrarles aquí donde está la metodología, debe estar la canasta. En la última que se hizo, mire, aquí solamente se le voy a mostrar la canasta. Usted la descarga aquí, toda esta información, de nuevo, repito, pública, se da a conocer, estas metodologías son muy transparentes, y están a la mano poder saber, ¿cierto?, cómo se utilizan, ¿sí? Que tenga la noción de cuál es o cómo se conforma una canasta, ¿sí? Ahí está, tiene dentro de las glosas un total de, voy a hacer una contada rápida de cuántos bienes y servicios hay, de cerca de 303, como se veía, bienes y servicios incorporados, y están clasificados, ¿cierto? Estos códigos que están ahí, que se muestran, son clasificaciones, y son clasificaciones por grupos, subgrupos de productos, pero ahí tenemos ahí los alimentos, arroz, no sé si logran, voy a agrandarlo un poquito, logran ver ahí, arroz, harina, cereal, pan, galletas, ¿se ve? Disculpe, si me pueden retroalimentar porque no veo solo mi pantalla. Hola. Sí. Leche. Ya, perfecto, gracias. Gracias. Leche, exacto, ¿ves? Se fija plátanos, queso, huevos, etcétera, tomate, ya, y ahí está toda la sección de alimentos, ¿ves? Es bien en detalle esto: sal, helado, chocolate, arroz, saborizantes, jugos, líquidos, ya en bebidas alcohólicas, ron, whisky, vodka, ¿cierto? Ropa, pasamos a la ropa, pantalón, interior, camisas de dormir, ropa, vestuario para lactantes, accesorios de vestir, voy a ir muy rápido. Muebles, ¿cierto? La casa, muebles de cocina, muebles, calefón, cocina, refrigeradores, planchas, ya todos los utensilios del hogar. Pasamos a salud, mire, medicamentos, ya de distintos tipos, dermatológicos, del sistema nervioso, oftalmológico, ¿cierto? Etcétera, consultas, procedimientos, exámenes, ya, ¿qué hacemos? Si nos vamos a accesorios, automóviles, nuevos, usados, repuestos, gasolina, petróleo, servicios de transporte, de telefonía, ya, etcétera, tecnología, cámaras fotográficas, computadores, consolas de videojuegos, etcétera, ¿se fijan? Una serie de bienes y servicios, paquetes turísticos, ya estamos en el ocio, las vacaciones, ¿cierto? Educación, servicio de educación, jardines infantiles, enseñanza en todas las categorías, ¿verdad? Matrícula, colegiatura, comida rápida, alimentos consumidos fuera del hogar, mire, los sándwiches, las bebidas, la comida rápida, ¿cierto? Hoy día, sobre todo en las zonas metropolitanas, ahí el ítem de gasto es importante. Recuerden que, fíjense que en Santiago, con una población que se mueve dentro, que trabaja de mayor a 5 millones, casi 6 millones de personas, la gente no alcanza a volver a sus casas, entonces come mucho, ¿cierto? Este tipo de comida.
¿ya? Y así, colonias, perfumes, etcétera, hasta servicios a la cuna, servicios funerarios, notariales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Ahí está una canasta completa de casi 300, o de un poquito más de 300 productos, que son los que forman parte del denominado IPC, ¿ya? Y cómo se calcula. ¿Alguien activó su micrófono? ¿Quiere hacer una consulta o no? ¿No? ¿Vamos bien? Hay consultas en el chat. ¿Sí? Pero hay algunas consultas acá en el chat. Ya, perfecto, por favor. Sí, a ver. Tenemos, por ejemplo, se consulta quién define la canasta. Ya. También nos consultan si existen servicios o productos que se encuentren exentos de impuestos. Por ejemplo, si compro un ticket aéreo para viajar fuera de Chile, ¿pago necesariamente impuestos? Ya, a ver, vamos gracias por las preguntas. Primero, bueno, la canasta la determina el comité de expertos del Instituto Nacional de Estadística. Ellos van haciendo se hace una encuesta, ¿ya? Una encuesta de bienes y servicios que consume la gente, ¿ya? Y de esa encuesta se determina cuáles son los principales ítems de consumo de los chilenos, y eso es lo que se va actualizando en esta canasta, ¿ya? Habitualmente cada 4 años, bueno, se va actualizando año a año, pero cada 4 años se hace una reformulación prácticamente completa de esta canasta para que sea lo más representativa posible, ¿ya? Es el Instituto Nacional de Estadística, en definitiva, quien define a través de la encuesta de consumo de los hogares esta canasta. Y por otro lado, dentro de la canasta hay bienes que pueden algunos estar exentos de impuestos y otros, por ejemplo, las colegiaturas, ¿cierto? Y otros que sí gravan o pagan impuestos al valor agregado específicamente, ¿ya? Y todos ellos forman parte, porque lo que importa aquí para medir los precios, que es el tema que estamos tocando hoy día, lo que importa es el precio final del bien, lo que termina pagando, por eso es que dice IPC, índice de precio al consumidor, lo que termina pagando el usuario final del bien o servicio que compra, ¿ya? Independientemente de si está pagando un impuesto o no, ¿ya? Y bueno, aquí está, yo les proyecto ahí el boletín que se publicó, este es el último, el actualizado, ¿cierto? Que se conoce el 6 de noviembre, en cómo variaron los precios hasta octubre del 2020, y ahí tenemos la tasa de inflación en los últimos 12 meses, si ustedes se fijan, ¿cierto? Del 30%, con una variación porcentual que sumó harto, ¿cierto? En este último mes, de un 0,7%, y sumó harto a la variación anual, ¿ya? Por eso es que sorprendió, y hay que ver cómo ande ahora noviembre, porque si tenemos en noviembre una inflación similar a la que tuvimos en octubre, ojo, vamos a estar ya pasando y acercándonos a ese 4%, que es el límite superior de la meta del Banco Central, y algo puede pasar ahí que vamos a ver enseguida, ¿ya? Que vamos a ir viendo enseguida. Ahora, esto yo me voy a pasar, porque también el IPC tiene algunos, yo ya sé que algunos tenían ahí en las preguntas algunas inquietudes, pues, porque todo indicador económico tiene siempre sus cosas buenas, que es por lo que se eligen para que sean indicadores representativos, ¿cierto?, de la actividad, pero también tienen algunos bemoles o algunos problemillas que podemos nosotros detectar, ¿cierto? Ustedes se fijaron que yo les mostré los precios y decía que el año base era el 2018, ¿cierto? Entonces, ahí hay un dilema, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor año base? Eso, insisto, lo elige, ¿cierto?, los agentes que hacen estas mediciones, pero siempre está la disyuntiva. ¿Qué año base será mejor? Lo ideal es siempre elegir un año base en el que las tasas de inflación se hayan mantenido relativamente estables. Si se elige un año base en el cual la inflación fue muy alta, ese año base a lo mejor nos va a representar después bajas de precio, pero que no necesariamente son tan representativas. Entonces, es uno de los cuestionamientos que se hace siempre este indicador. Por otro lado, las variaciones de la canasta son realmente dinámicas, realmente representan los gustos y preferencias, y en lo que la gente está gastando hoy día el dinero. Bueno, ese también es un gran tema. Nosotros, en general, el Instituto de Estadística ha hecho esfuerzos, y hace ya un par de décadas viene haciendo esfuerzos constantes por ir haciendo muy dinámica esta canasta, ¿ya? No siempre pasa en todas las economías, ¿sí?
Existen siempre distorsiones al medirlo. Si no medimos siempre el precio en el mismo lugar donde fue levantado esa información anteriormente, podemos surgir en errores estadísticos, ¿cierto? Es lo menos que pasa, pero pasa. ¿Y qué tan importante son los bienes dentro de la canasta? De todos esos bienes que nosotros vimos muy rápido ahí en esa canasta que yo les mostré, ¿cuál es más importante para una familia? Bueno, eso también. El INE fija estas ponderaciones, pero a veces no necesariamente representan a la familia específicamente. Yo les mostraba ahí la diferencia que había entre el 15% que habían aumentado los precios de los alimentos versus el 3% que es el índice general, ¿cierto? Claro, efectivamente, sobre todo familias de menores recursos, en lo que un gran porcentaje de sus remuneraciones o ingresos mensuales se va en un arriendo y en una compra en el supermercado, ¿cierto? Y en pasaje de locomoción colectiva, notan mucho más un alza de precios mucho más fuerte, un 3%, porque esos bienes a lo mejor en ese mes o estos meses han subido mucho de precio. Entonces, a veces nosotros vemos lejana la estadística económica porque, claro, cuando la analizamos en detalle es cuando logramos entenderla y ver que no siempre la cifra general es la que representa, ¿cierto? La que representa al problema propiamente tal. Entonces, yo con esto ya estoy pronto a cerrar, digamos, estas conclusiones para poder recibir algunas preguntas de ustedes, pero hemos hablado que los precios suben, ¿cierto? Los precios pueden aumentar o pueden disminuir, es lo menos probable, pero podría pasar. El tema es por qué suben los precios. ¿Qué es lo que lleva a los precios a que se incrementen cuando existe inflación? Las causas principales de la inflación, ya algunas teorías tradicionales que explican el aumento de los precios son esencialmente las basadas en, primero, por ejemplo, en aumentos de la demanda. Cuando la demanda crece, cuando la demanda de bienes crece, y yo les mostraba al inicio, cuando estos agentes económicos generan dinamismo económico, las empresas, los consumidores, ¿cierto? Empiezan a generar, se muestran activos, ¿ya? E influyen sobre la actividad económica. El gobierno, por otro lado, dice vamos a poner fuerte inyección de recursos públicos en la economía. Eso es fantástico porque activa el empleo, decíamos, ¿cierto? Pero, ojo, está la sombra de la inflación ahí. Si se activa la demanda, hay presiones para que naturalmente los precios suban, ¿ya? Uno de los grandes temas que ahora muchos están conversando es ya la potencial aprobación o prácticamente inminente aprobación del segundo retiro de fondos de pensiones que va a inyectar nuevamente recursos a los consumidores, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer las personas con esa plata? Vamos a, lo más probable, a gastarla. Entonces vamos a dinamizar la demanda. Y al dinamizar la demanda, ¿qué se espera que suceda con los precios? Lo más probable es que haya un impacto de precio o un alza de precio, ¿sí? Estas causas no son que se den una sola en el minuto, en el momento. Están todas presentes todo el tiempo, ¿ya? En la economía. Por otro lado, las empresas productoras o vendedoras de bienes y servicios también se ven enfrentadas a aumentos de sus costos, por ejemplo, y ese aumento de sus costos hace que traspasen esos mayores costos a un precio final. O sea, si las empresas empiezan sus insumos, sus materias primas a ser más caras, ¿ya? Si es más caro el precio del petróleo, por ejemplo, entonces los transportes son más caros, ¿ya? Y luego entonces la manzana que yo compro en el negocio es más cara porque costó más traerla desde donde la traen, ¿se fijan? Entonces eso se traspasa precio, ¿ya? Si las empresas tienen que pagar mayores salarios, mucho mayores salarios a los trabajadores por presiones salariales, dicen ya perfecto, voy a asumir ese mayor costo, pero lo voy a traspasar a precio. Entonces, los distintos ciertos componentes de los costos de las empresas cuando se ven influenciados, ¿cierto? Al alza, entonces esas empresas traspasan gran parte de ese mayor costo a los consumidores finales y esto genera inflación, ¿ya? Hay algún otro enfoque que, repito, están todos presentes en la economía. Hay algunos enfoques que son más bien estructurales y que hablan de que en zonas geográficas donde existe un amplio desarrollo comercial, ¿cierto? Un amplio desarrollo industrial, la gente migra a esos lugares y por ende los precios tienden a subir, tienden a aumentar,
¿ya? Esas son presiones netamente estructurales. Y nosotros nos podemos dar cuenta, si consumir o almorzar en Santiago, o en Providencia, o en Las Condes, ¿cierto? Es distinto a almorzar en el centro de Temuco, o en el centro de Puerto Saavedra, el precio del plato de comida, ¿sí? O comprar alimentos en esas distintas comunas es distinto. ¿Por qué? Porque obviamente existen raíces estructurales que hacen que los precios sean distintos, ¿ya? Producto precisamente de que son comunas que tienen o se desarrollan comercialmente o industrialmente, ya lo que pasa en el norte de nuestro país con la minería, son ciudades que claro, tienen una importante industrialización, sin embargo también los precios son más caros, ¿sí? Y una de las tesis que siempre existe y que una de las que tiene mayor validez respecto del aumento de los precios es que se da cuando hay mucho dinero en circulación, ¿ya? Ahora, ¿qué significa eso? No significa que el dinero caiga del cielo, ¿cierto? Y nosotros, digamos, fantástico, hay mucha plata, ¿cierto?, circulando. Significa que principalmente se dinamiza mucho el mercado del crédito, ¿ya? Y hay mucho dinero disponible para las personas. Y cuando eso pasa, las personas tienen mayores saldos reales, o sea, tienen más platita en las manos, para hablarlo simple, y eso significa que los precios suben porque la gente va a ir también a comprar, ¿ya? Y el dinero vale menos en consecuencia. Por eso es que el Banco Central, el rol que tiene es fundamental, porque a través de las tasas de interés puede influir en esa cantidad de dinero que hay circulando en la economía, ¿ya? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace ¿Cómo lo hace el Banco Central cuando quiere retirar dinero o inyectar dinero en la economía? Lo hace a través de las tasas, repito, ¿sí? Si sube las tasas de interés del Banco Central, los bancos siguen esa tendencia y también suben sus tasas, por ende es más caro el endeudamiento, la gente se pone un poquito más cauta, las empresas también restringen, ¿cierto?, la solicitud de crédito y por ende de gasto, y se contrae la economía, ¿se fijan? Y se regula la cantidad de dinero que hay circulando en la economía, ¿ya? El costo de eso puede ser el desempleo u otros coletazos, ¿sí? Pero esa es la forma que tiene el banco a través de las tasas. Hoy día está haciendo lo contrario, porque no hay, como ustedes vieron, no hay tanta presión inflacionaria. Entonces, quiere estimular a los consumidores a que compren, a las empresas a que inviertan. ¿Y cómo lo hace el Banco Central? Lo hace hoy día bajando o manteniendo bajas las tasas de interés, como lo viene haciendo, con el espíritu de aumentar ese consumo, ¿cierto?, y esa inversión. Ahora, no ha pasado en mayor cuantía porque hay otros problemas, ¿cierto? No solo el problema de la tasa. Estamos pasando por una crisis económica complicada. Entonces voy a ir yo cerrando con algunas conclusiones. ¿Cuál es el gran problema que tiene la inflación? Es que disminuye, decimos nosotros, el poder adquisitivo. La platita nos rinde para menos cosas. ¿Ya? Si seguimos teniendo la misma cantidad de dinero en las manos, nos alcanza para menos cosas, ¿sí? Pasa también que empieza a distorsionar cuando hay altas tasas de inflación. Nosotros no lo hemos visto, ¿ya? Sin embargo, cuando hay altas tasas de inflación, no lo hemos visto en el corto plazo, porque ha habido periodos en la historia donde hemos tenido altas tasas de inflación. Pero genera distorsión en el mercado del crédito, ¿ya? Los bancos tienen que necesariamente cubrir ese riesgo inflacionario, por ende cobrarnos tremendas tasas de interés por los créditos, y eso perjudica, ¿cierto?, a quienes van a solicitar dinero prestado, porque obviamente, si es que las tasas de inflación siguen subiendo, entonces los bancos tienen que resguardarse, porque si no después les devolverían menos dinero, si ese dinero pierde poder adquisitivo, entonces sube mucho el costo del crédito, ya se generan siempre costos administrativos producto del alza de los precios en las organizaciones, y lo más importante es que se afectan lamentablemente las inversiones productivas, ¿cierto? Inversionistas que quieren tomar la decisión de ampliar sus negocios, de generar, ¿cierto?, mayor actividad en lo que hacen. Si es que ven que los precios están demasiado elevados, esperan un poco y contraen esos proyectos de inversión. Bien, yo aquí me quedo y no sé si podríamos ahí ocupar, los coordinadores me dicen, yo no sé cómo anduve con los tiempos, ocupar muchas gracias, estos minutos para poder recibir algunas preguntas, consultas que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias, Humberto. Qué clase, ¿eh? Una muy buena clase. Yo quiero rescatar, al igual que la sesión anterior, el hecho que es un tema que podría ser específico. La verdad es que es educación financiera. Así es. Es para ser ciudadanos informados, alfabetizados financieramente y entender cómo el mercado funciona, en definitiva, en el mercado en el que estamos nosotros. No es nada más lejos que eso.
Así que bueno, abrimos el espacio de preguntas, de comentarios, complementar, profesores, estudiantes. Voy a dejar de compartir ahí mi pantalla, ahí sí. Una pregunta, Humberto, mientras están pensando el comentario o la pregunta. En relación a la burbuja inmobiliaria que tanto se habla, ¿qué relación, qué vínculo podría tener esta burbuja o cómo estaría impactando con la inflación o viceversa? Si tiene alguna relación. Bueno, es sabido que en Chile, en la proporción que han crecido los precios de las viviendas, ¿cierto? Ha sido mucho más que proporcional respecto a cómo ha crecido la demanda. Ya es por eso que muchos analistas, economistas incluso hablan de que existe una burbuja inmobiliaria, alza sostenida de las propiedades, del precio de las propiedades, ¿sí? Ahora eso también ha ido, o se ha generado porque ha habido un amplio acceso al crédito, que hoy día se ha restringido un poquito, pero ha habido también un mayor acceso al crédito hipotecario durante los últimos 10 años en Chile. Ya acceder a un crédito hipotecario ha sido mucho más, no quiero decir fácil, pero ha sido mucho más accesible para muchas familias. Ahora, eso ha elevado considerablemente la demanda de vivienda y esa alza en la demanda de vivienda, ¿cierto?, ha elevado, pero mucho más que proporcionalmente su precio. Por eso es que algunos hablan de que existe esta denominada burbuja. Ahora, ¿cómo influye en la inflación? Para ir a la pregunta específica, bueno, precisamente las viviendas, arriendo, dividendo, están o son parte de los bienes que yo les mostraba ahí, que están en la canasta de bienes que se mide el IPC. En consecuencia, si ciertos precios son mucho más altos, impacta eso a la canasta del IPC, sube el IPC y se genera por añadidura inflación. O sea, el alza del precio de las propiedades, mire la cadena, puede impactar el precio de las verduras, de las frutas en el largo plazo. ¿Se fijan? O sea, porque son parte de la canasta también esos bienes que mide el IPC. Entonces, esa es la relación que podría existir. Ahora, si la pregunta es si hay o no burbuja, esa es una pregunta mucho más compleja y yo diría que más que catalogarla como burbuja, creo que han crecido los precios de las viviendas de forma exacerbada durante los últimos tiempos. O sea, estamos claros de que los precios de las propiedades están muy por sobre lo que las propiedades efectivamente o realmente valen. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sandra. Humberto, ¿cómo afecta la economía hoy día en nuestro país, que siempre ha sido un país medio titilante en este tema, el 10% que se ha retirado de las AFP? Porque pensemos que es un activo circulante mucho mayor hoy día, mucha más gente que pudo tener este dinero que no tenía para gastar, independiente de lo que lo haya gastado o invertido. ¿Cómo nos afecta o cómo afecta en general al país económicamente esta acción? ¿Y una segunda posible acción que pueda haber en este sentido? Bien, gracias Sandra por la pregunta. A ver, aquí hay dos miradas que es importante que nosotros las ponderemos y nos armemos nuestra propia opinión, ¿ya? Independientemente de los sesgos que puedan existir, ¿cierto?, y opiniones políticas, tenemos que esto mirarlo desde el punto de vista que es lo que nos convoca económico. Y las miradas son las siguientes. Primero, es una medida de emergencia y excepcional, es así entendido, ¿cierto?, este retiro de los fondos por producto de que estamos viviendo la peor crisis económica que ha vivido nuestro país en los últimos 40 años, ¿ya? O sea, esa fue la explicación para justificar el primer retiro de los fondos, ¿ya? Y hoy día sigue siendo para justificar un segundo retiro. Ahora, ese retiro o estos retiros lo que van a generar es sin duda que se active el consumo dentro de la economía y al activarse ese consumo obviamente se genera un círculo entre comillas virtuoso porque se genera mayor actividad económica, ¿ya? Ahí estamos los que sostenemos de que eso es muy bueno porque genera actividad económica, pero ojo, en el corto plazo, porque esto es un shock momentáneo, no es constante, ¿ya? Es distinto cuando se genera política fiscal que es constante, ¿ya? Sin embargo, sí genera actividad económica y para poder
paliar esta crisis, eventualmente podría ser una alternativa el retiro de fondos. Ahora, el costo de esto es que se ven perjudicados los fondos de capitalización individual de cada una de las personas que ahorramos en el sistema, ¿cierto? Entonces, estamos consumiendo hoy en el presente, ¿verdad? A costa de sacrificar nuestros ingresos futuros de nuestras jubilaciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que ponderar. No es o no se puede desconocer que va a existir una caída en nuestras pensiones de quienes hagamos retiros y sobre todo si hacemos ahora unos segundos, ¿cierto? Que se va a generar en el futuro una caída en nuestras pensiones, ¿ya? Ahora, claro, uno dice, bueno, pero ¿qué es el común de la gente? ¿Cómo lo opina? Que la plata es mía, pues si yo quiero sacarla hoy día y gastármela, bueno, ¿cuál es el problema, cierto? Sí, pero usted tiene que tener claro que eso va a castigar sus pensiones futuras. Ahora, no es tanto el problema que castigue su pensión, el problema es que usted se queda sin pensión, eso genera un gasto fiscal adicional, ¿cierto? Y por ende, ese gasto fiscal también lo pagamos todos nosotros los chilenos, ¿ya? Entonces, todos esos elementos hay que ponderar. Yo creo que manteniendo los equilibrios, y para poder redondear y cerrar la pregunta, que es muy buena la que hace Sandra, y esto da una discusión o conversación o debate mucho más amplio, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que ponderar. Siempre estas medidas tienen elementos que son positivos, y es que hoy día muchas familias lo están pasando muy mal y de verdad necesitan retirar esos fondos, porque yo digo, ¿qué me importa que yo reciba menos pensión en 20 años más si hoy día no tengo para poder echarle algo a la olla, hablándolo muy coloquialmente, ¿cierto? Entonces, en esos casos, sin duda que se justifica un retiro, ¿ya? El tema está en que también, si esto se hace universal, hay mucha gente que va a retirar sus fondos, pero que no necesariamente lo necesita, ¿ya? Y eso sin duda que también genera impactos negativos en sus pensiones, ¿ya? Entonces, tienes todo, siempre estas decisiones económicas tienen sus puntos, sus pros y sus contras. Cada uno, en base a nuestros propios juicios de valor, podemos ponderarlos, ¿no? Pero esa es mi opinión al respecto, Sandra. Genial. Preguntas, consultas, aclaraciones, comentarios, estudiantes, profesores, profesoras. Por ahí viene una parecer, ¿no? ¿No? Bueno, última pregunta, Humberto, Bien. que llega por otra parte. Bien. Tú mencionabas varios factores que estarían influyendo en la inflación. ¿Cuál sería el caso en Chile actualmente? Porque el primer discurso era como, o sea, lo primero que tú explicabas es que se movía la plata, por decirlo en simple, y eso generaba un impacto en la inflación, pero eso parecía como positivo, pero además negativo. Pero además están los costos que decías tú, está lo estructural, bueno, ¿cuál de estos factores estaría siendo el que está impactando hoy día en Chile? Yo creo que hoy día, bueno, a ver, primero que nada hay que aclarar que hemos tenido alzas de precios, pero siempre dentro de los rangos y cánones normales, ¿ya? O sea, en Chile hoy día no podemos hablar de inflación, ya no estamos hablando de inflación. Cuando se empieza a disparar del 4% hacia arriba, empezamos a ver que ya se empiezan a encender alertas y luces, que para nosotros, insisto, eso ya es un susto. Repito, hay países hoy día, lamentablemente nuestros vecinos en Argentina tienen una inflación por sobre un 40% al año, o sea, para que veamos más o menos las magnitudes, ¿ya? Entonces, no estamos con presión inflacionaria, eso primero dejarlo claro. Ahora, estas pequeñas presiones en los precios que han existido, principalmente se atribuyen hoy día, pese a que estamos en una crisis económica, a estas alzas en la demanda que son los shocks de los que hablábamos y que yo le respondí anteriormente a Sandra con su pregunta. ¿Ya? Hoy día, con los paquetes de medidas de impuestos por el gobierno de turno, donde ha puesto plata, es cierto, en bonos hacia las personas que finalmente se destinan a gasto. Por otro lado, el retiro de los fondos, el primer retiro de fondos de las AFP, que ya tiene su efecto, tuvo su efecto en la demanda, está presionando sobre los precios. O sea, es hoy día, ¿de cuál de esas cuatro
en 4 elementos el que más predomina, hoy día es un shock un poquito más de demanda el que está presionando al alza de los precios, más que alzas de los costos de la empresa u otros que también siempre existen. Hoy día es un tema de demanda por el que están creciendo o han aumentado levemente los precios en la economía. Genial. ¿Otra pregunta? ¿Consulta? Si no, ya en honor al tiempo, agradecer entonces a Humberto. Humberto, te pasaste. Muchas gracias. Hay comentarios positivos en el chat respecto a tu clase, de alguna forma. Esta red gracias. Esta red queda a disposición. Con la Universidad Autónoma estamos trabajando ya hace tiempo, no solo aquí en la red de administración, sino que también en turismo en particular y otro tipo de articulaciones. Así que contento que 2 casas de estudio regionales, además, puedan estar trabajando para la formación técnico-profesional. Agradecer también a los estudiantes que se sumaron, universitarios y de liceo, que bueno que tuvieron el tiempo de hacerlo, y bueno, ya los profesores que ya nos hemos juntado durante todo este año, los días jueves, quincenalmente. Así que, Humberto, muchas gracias. Te estaríamos dando un aplauso en este momento si estuviéramos en un auditorio. Y contarle a la red que nos estaremos viendo entonces en 15 días más. Estamos cerrando el año y con estas charlas, con estas clases magistrales que hemos estado teniendo, lo estamos cerrando con broche de oro, creo yo. El desafío que nos queda como red, y contarte también, Humberto, es que cómo esta red se sostiene el próximo año. Cómo capitalizamos de alguna forma todo lo que hemos tenido de trabajo este año y que ojalá vaya tomando autonomía también, que esta red vaya teniendo la capacidad de juntarse, de ir generando contenido, de no solo recibir contenido, sino también de ir generando contenido, de ir compartiendo contenido. Así que de eso hablaremos en la próxima sesión. De mi parte, agradecido, que sea una linda tarde, todavía queda linda tarde, así que muchas gracias. Saludos a todos, a los que también se sumaron desde otros liceos, desde otras instituciones. Muchas gracias y bienvenidos a esta red cuando quieran. Humberto, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran abrazo virtual a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Un gusto. Muchas gracias. Chao, chao. Estén bien. Chao, nos vemos, gracias. No nos da tiempo para juntarnos.